Hemos encontrado un agujero en una alforja. No sabemos si ha sido simplemente del uso o el ratón de ayer que se comió nuestra manzana. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oh. Oh, shoe repair. Esto. Voy a limpiarlo. Lo voy a lijar un poquito, tanto por dentro como por fuera. Pegamento para zapatos. Voy a leer las instrucciones. ¿Por qué creo que el pegamento para zapatos va a funcionar? Porque esto está hecho para que cuando pegue la suela del zapato, el pegamento seco, ya pegado, siga siendo flexible. Otros pegamentos como el superglue, cuando secan, está duro. Entonces, al hecho de ser flexible y el pegamento está duro, se va a despegar el pegamento. Entonces yo creo que esta es la mejor opción. Vale. Le voy a poner bastante pegamento y en un área más grande de la que necesito. Un parche de ruedas de bicicleta. Ahí está. Ahora a esperar. Deje que la reparación cure durante 24 horas. Dependiendo de los materiales y la temperatura, puede no alcanzarse la máxima resistencia por un periodo de tiempo de 48 a 78 horas. Dejar el parche con el plastiquito que viene no ha sido buena idea, porque se ha quedado como un poco despegado de lo que es la superficie. Así que lo estoy estrujando para pegar lo que es el parche bien, y ahora pienso quitarle el plastiquito. Así ha quedado por dentro. Y así ha quedado por fuera. Han pasado solo 24 horas. Yo creo que es la solución perfecta. Está seco, pero sigue siendo flexible. Pegamento de zapato y un parche de bicicleta. ¿Algún consejo para que os quede mejor? Usad solo la cantidad de pegamento necesario, no más, que ya veis cómo queda hecho feo. El segundo consejo es no tocarlo antes de que esté seco, que yo me puse a tocarlo, a quitarle el plastiquito y eso, y por eso ha quedado tan feo. Bueno, otro consejo es quitarle el plástico antes de pegarlo, porque si no después hay que quitarlo y tocarlo. Y el último consejo es que le pongáis solo uno por fuera. El de dentro yo creo que no hace absolutamente nada, y con el de fuera yo creo que es más que suficiente. Nada, espero que os sirva de ayuda. Si así es, podéis darle un like, suscribiros y lo que queráis, y nos vemos el viernes que viene. Chao, chao.